Buenas noches. Buenas noches para todos. En este momento ya tenemos la conexión de Facebook y a través también de nuestra página web. Entonces, en este momento, el padre Enrique Julio Delgado va a hacer la presentación de la conferencia. Muy buenas noches, queridos hermanos, queridas hermanas en Cristo Jesús. Bienvenidos a este espacio de la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, a través del cual nosotros queremos celebrar el mes ignaciano. Nosotros, los jesuitas, celebramos nuestra fiesta patronal el 31 de julio, Día de San Ignacio de Loyola, y una manera de rendir tributo a nuestro fundador y a nuestra espiritualidad es tener estos espacios de los martes, estos conversatorios que buscan enriquecernos en nuestra comprensión de Ignacio de Loyola, de la espiritualidad ignaciana y de su influencia en la historia y en la vida y espiritualidad de todos nosotros actualmente también. Me complazco de presentarles, de introducirles brevemente a el padre Jorge Enrique Salcedo, un amigo y compañero con quien tuve la dicha de ordenarme ya hace casi 17 años. Me consta su dedicación, su entrega a la academia, su amor por la historia, y estoy convencido que van a tener un momento muy agradable con él, con su ciencia, con su saber y con su amor, ante todo, a Ignacio de Loyola, a la espiritualidad ignaciana y lo que ha sido como esta realidad a lo largo de todos estos siglos. Les comparto que Jorge Enrique Salcedo fue nacido en Pijao, Quindío, el 18 de agosto de 1967. Ingresó a la Compañía de Jesús el 15 de enero de 1993 y fue ordenado sacerdote el 3 de diciembre de 2003. Él actualmente es doctor en Historia de la Universidad de Oxford, Inglaterra, teólogo y magíster en Filosofía de la Pontificia Universidad Javeriana, licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional de Bogotá. Dentro de sus cargos, él ha sido decano del medio de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Javeriana entre los años 2005 y 2006. Coordinó el proyecto de conmemoración del bicentenario de la restauración de la Compañía de Jesús en el año 2014 en la provincia colombiana. Es miembro de número en la Academia de Historia Eclesiástica de Bogotá y de Colombia. Actualmente es profesor asociado de Historia de Colombia del siglo XX, XIX y XX del Departamento de Historia de la Facultad de Ciencias Sociales e investiga sobre la presencia de los jesuitas en Colombia desde finales del siglo XIX hasta el Concilio Vaticano II. Es profesor de Historiografía de Colombia en la Maestría de Historia en la Facultad de Ciencias Sociales y fue profesor de Historia de la Iglesia en América Latina en el Departamento de Teología de la Javeriana en Bogotá. Sus áreas de investigación son Historia de la Iglesia moderna y contemporánea, las relaciones Iglesia-Estado en Latinoamérica y Colombia en los siglos XIX y XX, y la historia de los jesuitas en los siglos XVII a XX. Profesor invitado en la Universidad Georgetown, en la ciudad de Washington, entre enero y mayo del 2020. Bueno, estos son títulos, estudios logrados por parte de Jorge Enrique, pero más que los títulos es su calidad sacerdotal,
y su amor por la compañía y la espiritualidad, lo que realmente avalan y le dan riqueza a lo que va a ser este conversatorio con todos ustedes. Entonces, querido Jorge Enrique, muchas gracias de tenerte aquí. Muchas gracias por aceptar la invitación a este conversatorio de los martes ignacianos. Quedamos en tus manos y a partir de este momento, Samuel nos va a explicar la dinámica de participación de todos nosotros en el conversatorio. Entonces, les pido un permiso. De aquí en adelante tiene la palabra Samuelito y Jorge Enrique. Muchas gracias, Quique. Buenas noches para todos, padre Jorge Enrique Salcedo, muy buenas noches, aquí estamos pues muy contentos de tenerlo. Simplemente comentarle a todos que en este momento todos estamos conectados por la plataforma de Facebook Live y de nuestra página web. Las preguntas que quieran hacerla por el chat de la página de Facebook las podemos realizar y al finalizar el padre nos dice en qué momento vamos a hacer las preguntas. Entonces, padre, nosotros le vamos a estar comentando de a 3 preguntas para que usted la vaya contestando. Entonces, es libre en este momento de empezar la conferencia y el momento en que usted nos diga, pues haremos las preguntas. Entonces, bienvenido, padre, y adelante. Bueno, muy buenas noches para todos. Pues muchas gracias por la invitación a Misael y a Quique por la presentación y pues por los que están acá, Luis Fernando, el padre Julio Jiménez. Bueno, yo quisiera comenzar esta noche, esta conversación. Voy a utilizar algunos elementos como para no aburrirlos tanto con los datos históricos. Pero antes de eso quisiera invitarlos e invitarlas para que, ya que estamos en este tiempo celebrando, o vamos a celebrar el 31 de julio, el Día de San Ignacio, yo sí quisiera hoy, pues lo que nos convoca, ¿no? Yo quisiera que en este momento tuviéramos un momento de silencio, un minuto, por todas aquellas personas que en el mundo entero, pues, nos han precedido en este tiempo, se han ido al Padre, y todas las personas que en estos momentos ya no están con nosotros, pedir por ellas, pedir por los médicos, las enfermeras, los enfermeros, todos aquellos que hacen un esfuerzo sobrehumano para ayudar a aliviar a muchos de nuestros hermanos, ¿no? Y yo pues quisiera decir especialmente aquellos pues vulnerables que no tienen las posibilidades de estar en hospital o bueno. Entonces yo quisiera que en un momento cada uno piense y ore por aquellos hermanos que han muerto a lo largo, pues en este mundo, en este momento. Y también encomendemos a los médicos y a las enfermeras que ayudan en este momento. Un minutito de silencio, por favor. Bien, yo entonces quisiera en esta noche pues compartir con ustedes, yo le he pedido a Samuel que nos pueda compartir unas diapositivas, y a partir de esas diapositivas, entonces la metodología, yo tuve la oportunidad de enviarles a ustedes 3 documentos.
Uno que es uno del padre Iván Restrepo sobre los movimientos espirituales que hay antes del siglo XVI, del siglo XV y del siglo XVI. Otro que escribí es un artículo que escribí sobre la Reforma y la Compañía de Jesús. Y también les mandé un video que hicimos aquí en la Universidad Javeriana sobre los jesuitas, hombres de barro. Me parece que eso les puede ayudar también como a dar contexto. Y hoy, con un profesor de aquí de la Universidad Javeriana, pues me compartió un texto que compara a Erasmo y a Lutero, a Martín Lutero. Entonces, pues yo les dejaría estos textos y al final, pues abriríamos para los cuestionamientos. Si quiere, comencemos con la presentación. Sí, padre, un momento, estamos abriendo. La idea entonces de esta presentación es, bueno, ustedes saben que San Ignacio de Loyola, o Ignacio de Loyola, nace aproximadamente en 1491. Pues los historiadores no dan, pues, dan ese año de 1491. La certeza que tenemos o que tienen los historiadores es que muere en 1556. Entonces, quisiera entrar con ustedes en esta noche a mostrar eso, ¿no? ¿Qué pasa en esos años entre 1491 y 1556, como su época, ¿no? Entonces voy a dividir esta presentación en tres momentos. Uno que tiene que ver con el descubrimiento de América, es un hecho. Pero antes, yo quisiera decir que esta época, para nosotros los historiadores, la época de 1492 hasta 1789, podemos llamar esa época como la época moderna. Convencionalmente, tradicionalmente, nosotros hemos dicho pues que la época moderna va de 1492 hasta 1789, que es, pues ustedes saben, la Revolución Francesa. Pero esta época moderna es bien peculiar y yo voy a trabajar como estos tres aspectos. Uno, que fue el descubrimiento de América en 1492. Pero antes de eso, sí me parece como importante que ustedes recuerden que con el descubrimiento, antes del descubrimiento de América, pues, ¿qué se dio, no? Hace 8 días, y yo escuché no pude estar con ustedes, pero escuché la conferencia del padre Luis Fernando Granados, y se mencionaba hace 8 días que con la imprenta, con el nacimiento de la imprenta, en 1456, recuerden por allá, el primer libro impreso en el mundo en el taller de Gutenberg. Anteriormente, pues lo que existía eran los manuscritos, ¿no? Los monjes que copiaban, ¿no es cierto? Con el invento de la imprenta, pues ya se pueden escribir los textos. Entonces, importante que la imprenta, el libro va a ser muy importante para lo que les voy a decir. Fíjense, ¿cómo podríamos caracterizar nosotros la Europa de los siglos XV y XVI? Realmente está gobernada por monarquías, ¿no es cierto? En esa época, sobre todo en el siglo XV y XVI, se da todo este movimiento de la exploración y la colonización de continentes. Recuerden ustedes lo que va a dar, por ejemplo, a través de monarquías como la monarquía española y la monarquía portuguesa. A partir de allí, obviamente, y con todos los miembros navegantes, ¿no? Todos estos descubrimientos, ¿no? Estos aventureros, ¿no? Que se dan, estos clérigos, ¿bien? Entonces, es un despertar, ¿no? En estas monarquías, la monarquía española, la monarquía portuguesa, y pues van a ayudar bastante todos estos, bueno, ahí está la presentación. Entonces es un despertar. Si quiere, nos movemos a la quinta, si puede hacerlo. Entonces, sí, a la quinta, por favor.
Les decía entonces, exacto, ustedes ven en esta pantalla, la Europa de los siglos XV y XVI, ¿no? Se gobierna mediante monarquías. Esas monarquías pues empiezan a buscar otras rutas al oriente, ¿no? Esas monarquías quieren conseguir especies y metales preciosas, quieren conocer el mundo, quieren, pues obviamente son empresas comerciales y son empresas militares y también son empresas religiosas, ¿no? Uno podría decir que la empresa que llevó a cabo el descubrimiento, pues es una empresa militar, es una empresa pues económica, es una empresa religiosa, ¿no? Y como se ve en ese gráfico, pues estos siglos son de la exploración y de colonización de continentes, ¿no? Pues a través de quién, a través de navegantes, descubridores, aventureros, clérigos, pues porque con estas empresas, las que vienen a lo que hoy se conoce con América, pues trae clérigos. Las que van, las empresas de los portugueses que van a la India, a la China, pues van a llevar también clérigos, ¿no es cierto? Bueno, todo eso entonces se va a dar en un gran esplendor cultural, ¿no? Que es lo que alguno hace 8 días mencionaba como el Renacimiento, ¿no? Ese gran esplendor que da el Renacimiento, y lo vamos a profundizar un poquito, ¿no es cierto? También hay un momento en donde se dividió el cristianismo, porque se va a dar lo que se ha denominado, los que tuvieron oportunidad de leer el artículo que yo les mandé sobre la Reforma y la Compañía de Jesús, la Reforma Protestante, que es un movimiento que se da en el cristianismo, que precisamente, pues con la figura de Martín Lutero, con la figura de Calvino, con la figura de Zwinglio, es una ruptura que se da en el cristianismo en el siglo, sobre todo en el siglo XVI, ¿no? Entonces esto, pues ahí como va a protagonizar las guerras de religión, ¿no es cierto? Va a protagonizar que aparezca el luteranismo, el anglicanismo, el calvinismo. Es esa ruptura que se da entonces en el cristianismo. Entonces, fíjense que es un tiempo bastante peculiar. Si quieren, hablemos un poquito de lo que significó el Renacimiento, algunos rasgos de ese Renacimiento. El Renacimiento, entonces, fue un movimiento típico de la Edad Moderna, caracterizado por actitudes fundamentales como el nacionalismo, el individualismo, el espíritu laico y el criticismo. Es decir, el Renacimiento tiene una cultura de la expresión, este carácter estético y este carácter pues artístico en el Renacimiento. Y ahí hay una parte, pero antes de eso, si quieres mover un poquito la diapositiva, la siguiente, es todo ese espíritu laico que se empieza a dar, ¿no? Eso es el nacionalismo, el individualismo, el espíritu laico. Digamos, es lo que va a despertar este movimiento del Renacimiento. Siguiente, por favor. Entonces, el Renacimiento pues, es el momento. Mira, les estoy explicando esto porque los jesuitas, San Ignacio de Loyola y los jesuitas, los primeros jesuitas, van a tomar todo este movimiento, yo sí creo, todo este paradigma que se dio en el siglo XVI y ahora lo veremos, ¿no es cierto? Entonces, el Renacimiento va a ser una cultura de expresión de carácter estético y artístico, ¿no? Es una vuelta también al clasicismo, a la Roma antigua y a la Grecia antigua, ¿no? Y eso tiene, digamos, como un vector que es el humanismo, ¿no? Y a ese humanismo lo vamos a designar como aquella parte del movimiento renacentista que se ocupó preferentemente de la formación literaria, del lenguaje, de la educación, de los estudios y del saber. Ojo con esto, porque fíjense que los jesuitas, y de una vez lo voy diciendo, los jesuitas y el mismo San Ignacio pues precisamente van a beber de este movimiento.
Renacimiento, ¿no? Entonces, fíjense que con el Renacimiento y el humanismo va a haber múltiples ediciones de autores antiguos. El humanista fue amigo de la correspondencia escrita. Por eso no se les haga raro que los jesuitas, desde el primer momento, en las constituciones, en las cartas, San Ignacio va a ser muy prolijo en la escritura de las cartas. Y cartas que invitan a la oratoria, a la persuasión, etc. El humanismo también significa esa época del hombre, la época en que el hombre comienza a ser la medida de todas las cosas. Siguiente. En ese ambiente, pues yo quiero pues compartir aquí, hay unos papas del Renacimiento, ¿no es cierto? Estos papas, pues ciertamente hay un momento muy crítico en la iglesia y voy a mencionar pues estos hechos, ¿no? En los papas del Renacimiento, la política, las riquezas, el goce de los placeres de la vida, la cultura mundana y el bienestar de los suyos mediante el nepotismo van a servir de intereses, pues son intereses mundanos, con lo cual se constituyeron una antítesis radical del espíritu de Cristo, que eran los representantes. Es decir, toda esta cultura, si bien es cierto, pues enriqueció, pero también por otro lado, pues fue bastante polémica. Aquí podemos ubicar las irregularidades de Aviñón, del cisma de Occidente, la simonía, el nepotismo, todo ello acompañado de una vida inmoral y acrecentada por la intención de convertir los estados de la iglesia en una propiedad familiar. Recuerden que la iglesia, el papa era la cabeza civil y religiosa de Roma y tenía unos territorios que fueron los estados papales que se crearon en la época de Carlomagno. Esos estados papales, pues los distintos papas de este momento del Renacimiento van a utilizar, ustedes van a encontrar que va a haber papas guerreros que se van a pelear con otros, digamos, para defender o para apropiarse de otros territorios. Entonces, todo esto se da en este momento. Es la realidad un poco que va a heredar San Ignacio. Sigamos, por favor. Con la siguiente diapositiva. La mayor deshonra, y ustedes lo han escuchado, pues ustedes han leído, ¿no es cierto? Lo han visto por las series de Netflix que a veces aparecen, ¿no? Los Borgia, ¿no? La mayor deshonra del pontificado fue, pues ustedes saben, Alejandro VI, que gobernó, que fue papa entre 1492 y 1503, al que sus enemigos llamaban marrano, porque parece que tiene o lo une pues es cercano o mejor, su descendencia es de judíos y a los judíos los llamaban en España, los llamaban en España los marranos, a los judíos conversos. Es el papa del año jubilar y a la vez es el papa de la simonía, de la compra, ¿no es cierto? Es el papa del adulterio y de los envenenamientos, ¿no? Viene el otro, que es León X, el León X, 1513-1521, interesado en la cultura, ante todo la cultura griega, por el teatro, se interesa por la pesca, de vida moral intachable, pero miren, esto es, abro comillas, gocemos del pontificado que Dios ya que Dios nos lo ha concedido. Fíjate, son estos momentos entonces críticos que vive el pontificado y que vive la iglesia. Fíjense que en 1513, en 1521, estamos acudiendo a la figura de un monje observante que fue Martín Lutero, que va y conoce la ciudad de Roma y se da cuenta de todo esto que está pasando, ¿no? Es el tiempo, pues este fue el papa de la vergonzosa historia de las indulgencias de Maguncia. Cuentan los historiadores que cobraron 3 veces o hasta 4 veces las indulgencias, le hicieron pagar a Maguncia 4 veces, Roma le hizo pagar para pagar indulgencias, ¿no es cierto? Y eso va a despertar un poco la molestia de Martín Lutero. Sigamos, por favor. Aquí vemos en estas dos imágenes Alejandro VI y León X, ¿no es cierto? Que son estos papas, un poco
si ustedes leyeron el artículo que yo les mandé, es el tiempo donde en 1517 y entre 1521 Martín Lutero va a empezar a escribir La cautividad en Babilonia, ¿no es cierto? En donde va a empezar a cuestionar la iglesia de su momento, ¿no es cierto? Es Martín Lutero el que va a escribir el texto a los nobles alemanes y va a escribir el texto La libertad del cristiano. Y es el momento también en donde él va a fijar en la iglesia de Wittenberg, va a fijar las famosas tesis en donde hace una acusación, mejor que acusación, una crítica a la institución eclesiástica. Sigamos, por favor. Fíjense que aquí se dan unas tendencias espirituales. Estos son, pues, para que podamos dialogar. El humanismo cristiano en el norte de Europa. Sigamos. La siguiente, por favor. ¿Qué significa? A ver, yo sí quisiera decir que antes de la reforma protestante de don Martín Lutero, de don Calvino, de Zwinglio, hay unos llamados a la reforma al interior de la Iglesia Católica. Y esos llamados a la reforma se empiezan a dar, por eso les decía, unas tendencias espirituales entre 1550 y 1560. Hay un movimiento que se denominó la Devotio Moderna, que es una reacción a la antigua devoción escolástica y contra la mística especulativa de los dominicos Eckhart Tauler y Suso. Fíjense que aquí, y es de este movimiento donde va a surgir, la crítica que va a hacer tanto Martín Lutero como Erasmo de Rotterdam. Aquí hay una persona muy importante en el siglo XIV que es un predicador excepcional, Gerardo de Grote, que fundó las Hermanas de la Vida Común y los Hermanos de la Vida Común, una devoción íntima a la caridad y a la humildad, en contraposición a esa escuela escolástica abstracta. Entonces viene este movimiento de la devoción moderna, que es donde se va a ubicar Martín Lutero y San Ignacio de Loyola. Recuerden ustedes, en los escritos de San Ignacio de Loyola hay un texto, bueno, recomienda, cuando hace 8 días se mencionaba, cuando él cae herido, lo llevan al castillo de los Loyola, y pide libros de caballería, pero no hay libros de caballería. Encuentran que hay La imitación de Cristo de Tomás de Kempis y unos libros de santos, ¿no es cierto? Esto es importante porque esto va a influir en los escritos, en los ejercicios espirituales, en las constituciones y en todo el engranaje que va a dar San Ignacio en sus escritos. Sigamos, por favor. Este humanismo, ojo, el humanismo cristiano, su punto de partida es la filología. Fíjense que aquí van a aparecer una serie de personajes, ya les dije, Erasmo de Rotterdam, que va otra vez a revisar, va a ir a los libros, ¿no? Va a ir a las fuentes, y por eso van a publicar la Biblia en su idioma original, ¿cierto? No necesitan traducciones, sino ellos se van a las fuentes, a leer el Nuevo Testamento en griego, como fue escrito, y algunas partes, pues, del Antiguo Testamento en griego. Es volver a recuperar, pues, toda la tradición de las lenguas, ¿no es cierto? Bueno, si quieren, pasemos al siguiente. Para ellos, la verdadera teología debe sacarse de los evangelios y de las cartas de los apóstoles. Esta concepción humanista rechaza la teología escolástica que desconocía las lenguas bíblicas originales. Es decir, el Renacimiento y el humanismo cristiano lo que va a hacer es volvamos a las fuentes. ¿No les parece? Volvamos a las fuentes, volvamos a leer a nuestro Señor Jesucristo en su idioma, que fue pues el griego, ¿no? En el idioma en el que se escribieron los evangelios, ¿verdad? Bueno, sigamos, por favor. Aquí esta figura es muy importante y es Erasmo de Rotterdam, un holandés perteneciente al Imperio Alemán.
es el mayor latinista de Occidente. Es el que dio al humanismo pues una vigencia universal, ¿no es cierto? Formado durante su infancia y su juventud en el espíritu, ya les dije, de la devoción moderna y de la imitación de Cristo. Sigamos, por favor. ¿Qué va a hacer Erasmo de Rotterdam? Erasmo de Rotterdam va a promover la teología con la edición de muchos padres de la iglesia, ¿no es cierto? Y lo más importante es la vuelta al primitivo texto griego de la Biblia que se publicó en 1516. Fíjese que la misma labor va a hacer Martín Lutero. Él va a publicar la Biblia, pero ya no la va a publicar, pues la va a publicar en lengua vernácula, es decir, en la lengua que entiendan los alemanes, ¿no es cierto? De su época. Bueno, entonces, ¿quiénes? Sigamos aquí con Erasmo de Rotterdam. Erasmo de Rotterdam va precisamente a contribuir a esa revitalización de la piedad cristiana y va a criticar los defectos de la iglesia, ¿no es cierto?, para contribuir a sus... Hay un famoso texto que pues se los invito a que lo lean, es el elogio de la locura, ¿no es cierto? Bueno, importante esto, ¿no? Por el rasgo individualista de su actitud espiritual y de su religiosidad, por la edición del Nuevo Testamento griego, por su crítica textual de la Biblia y por su crítica muchas veces destructiva contra la iglesia, Erasmo constituyó a las causas más inmediatas de la reforma. Es decir, al interior de la iglesia católica, del catolicismo, habían estas corrientes y allí estaba Erasmo de Rotterdam. Y en esa corriente se formó Martín Lutero y también influyó en él, en Ignacio de Loyola, todo este movimiento. Sigamos, por favor. Bueno. ¿Qué va a criticar Erasmo de la institución eclesiástica? La corrupción de la iglesia y la degradación de los prelados. Recuerden que hasta antes del concilio de Trento, los prelados eran unos señores príncipes, un poco lo que ha combatido esos señores príncipes que mantenían en sus castillos, algunos habían entrado a la vida a ser sacerdotes sin vocación. Entonces hacían y deshacían, no visitaban a sus párrocos, no había seminarios. Eso se va a instalar, como lo voy a decir ahora más adelante con Trento. Entonces, Erasmo criticó la corrupción de la iglesia, es de esos señores que entraban sin vocación y hacían y deshacían con los bienes de la iglesia. Condenó al Papa o criticó al Papa belicista Julio II de 1503 a 1513. Las políticas de los príncipes basadas en la guerra, porque a veces se confundía el señor obispo con los príncipes y entonces eso generaba pues una degradación en la institución eclesiástica. La teología escolástica y sus maestros, porque era una teología abstracta, de silogismos, que no tocaba el corazón, se quedaba solamente en la cabeza. La ignorancia del clero, recuerden, solo hasta el Concilio de Trento, que se celebró en 1545, se empezaron a instaurar, a fundar seminarios en donde se enseñara teología y filosofía a los seminaristas. Antes, el que quería ser cura, pues aprendía unas fórmulas en latín y se aprendía eso de memoria y rezaba la misa y pare de contar. No había formación teológica. La formación teológica obviamente estaba en los conventos de los dominicos, en los conventos de los frailes franciscanos, de los agustinos, pero el clero diocesano, pues ciertamente vivía de la superstición. También va a cuestionar las indulgencias y los frailes, a quienes ridiculizaba como idólatras. A los corifeos de las reformas protestantes, Erasmo de Rotterdam se va a enfrentar con Martín Lutero. Voy a mandarles un artículo de un profesor de la Facultad de Teología. Hay unas tensiones fuertes allí. Sigamos, por favor. Erasmo, pues ciertamente, abro comillas, quería un cristianismo sencillo y directo, que no cifre su perfección en teorías ni en formalidades dialécticas, una piedad que se refiera directamente a Dios y a Cristo, en diálogo filial y oración espontánea,
un ministerio animador de la comunidad que se despoje de poder y evite las tentaciones del fariseísmo siempre presentes. Esto es de Erasmo de Rotterdam. Sigamos, por favor. Miremos qué pasó entonces. Esto pasa en los países del norte. ¿Qué pasa? Esta espiritualidad que se da en la Europa meridional, especialmente en España y en Italia. Sigamos. En España va a surgir, pues ciertamente, en España hay unas tendencias espirituales que provienen del seno de las órdenes religiosas observantes, como los franciscanos y los dominicos. La reforma de la Iglesia en España, pues va a estar liderada por la monarquía española. Recuerden que la reina Isabel, católica, y Fernando de Aragón, ellos van a consolidarse, ¿no es cierto? Y ellos van a hacer algunas reformas en la Iglesia de España. Y obviamente eso significó que se controlara a los prelados, las rentas de los prelados y la transmisión, pues esta transmisión ideológica. La monarquía va a aplicar la legislación canónica, el derecho canónico, la legislación canónica para ese momento. Y va a poner en marcha la Inquisición. Recuerden que en muchos momentos San Ignacio cuenta en la autobiografía y pues en las biografías de San Ignacio se cuenta cómo a San Ignacio, precisamente porque lo creían iluminado o alguna cosa, pues porque no había estudiado teología ni filosofía, entonces lo tuvieron un tiempo los dominicos examinando, ¿no es cierto? Como no vieron que pues desde el punto de vista espiritual no había problema, pero no tenía formación teológica, entonces por eso San Ignacio tiene que ir a Alcalá de Henares y luego va a ir a París a estudiar teología, precisamente para poder pues predicar los ejercicios espirituales. Sigamos, por favor. Es importante entonces que la monarquía española se va a encargar de las reformas de las órdenes religiosas, del clero en general, de los obispos, de los presbíteros y de los diáconos. Hay un interés especial de la reina Isabel y de las mujeres cercanas a ella por la vida religiosa y por los proyectos de reforma que se tienen que dar en España. Y aquí la figura muy importante de Francisco Jiménez de Cisneros, quien fue confesor de la reina en 1492 y arzobispo de Toledo en 1495 e inquisidor, él va, digamos, a llevar a cabo esta reforma en España. Si quieren, sigamos. ¿Qué va a pasar con el cardenal Francisco de Cisneros? Funda la Universidad de Alcalá de Henares. ¿Por qué es importante esa universidad? Sigamos, por favor. ¿Por qué es importante esa universidad? Sigamos, es una foto de Cisneros. Porque en esa universidad, pues que la fundó Cisneros, van a pasar profesores como Nebrija y Alonso de Herrera, que van a enseñar retórica. Tomás de Villanueva y Carranza van a enseñar lógica y filosofía. Alonso de Zamora va a enseñar hebreo. Hernán Núñez y Vergara en la de griego. ¿Qué es eso? Es el espíritu del humanismo cristiano que está presente por allí. Y oh sorpresa, por esa universidad, recuerden ustedes, va a pasar Ignacio de Loyola. Cuando Ignacio de Loyola le dice, no, usted no puede seguir hablando de los ejercicios espirituales, pues usted, pues no encontramos en usted doctrina mala alguna, pero usted debe estudiar filosofía, usted debe estudiar, y San Ignacio o Ignacio de Loyola va a ir a estudiar a la Universidad de Alcalá de Henares. Allí estudia, pues eso, la filosofía de su momento, y después va a ir a París a estudiar la teología. Pero es importante que Ignacio de Loyola conoce esta universidad, pasa por esta universidad. En esta universidad se enseñarán 2 cátedras de medicina, la teología, su razón de ser, y se aplican las 3 vías teológicas más acreditadas, que serán el tomismo, el escotismo y el nominalismo. Eso va a quedar plasmado en la Ratio Studiorum, que se escribe ya después de muerto San Ignacio en 1599,
cómo deben estudiar los jesuitas la teología de su momento. Sigamos, por favor. Yo me voy emocionando, yo no sé ustedes, bueno, esta es la Universidad de Alcalá de Henares. Sigamos, por favor. Bueno, esto, bueno, lo podemos, Cisneros va a encontrar en España una situación espiritual libre de todo tipo de descomposición interna, religiosa o eclesiástica, una conciencia eclesial y una piedad inquebrantable. El alejamiento de la iglesia provocado en otras partes por el humanismo no se produjo en España y así pudo convertirse en la monarquía del catolicismo. Fíjense que es la monarquía española, por eso la de los reyes católicos, la que pues va a llevar, digamos, como a cabo digamos, esta reforma al interior, ¿no?, de España. Sigamos, por favor. Vámonos, aquí menciono a Fray Jerónimo de Sabaranola, porque ciertamente es para seguir insistiendo en la reforma de la iglesia. Antes de la reforma de Martín Lutero, hay una serie de llamados a la reforma constantemente. Yo les quiero decir esto, a lo largo de la historia de la iglesia, nosotros nos hemos encontrado, y me gusta repetir eso, ¿no? Iglesia serpe reformanda, la iglesia siempre en reforma, siempre en reforma. Cuando ha habido crisis, aparecen figuras como la de Ignacio de Loyola y otras órdenes religiosas precisamente para hacer reformas dentro de la iglesia, ¿verdad? Digamos, sigamos, yo creo que podemos pasar sigamos, por favor, porque yo quisiera, sigamos la otra. Bueno, ¿qué es la reforma católica? No, exacto, la reforma católica. ¿Qué hay que reformar? Las costumbres del pueblo cristiano. Yo les decía eso, imagínense ustedes, los curas de las parroquias, bueno, los obispos no visitan a sus curas. Los curas han sido, pues se aprenden la misa de memoria y en latín, celebran, pero no tienen formación teológica. Entonces, ¿qué había? Y si los obispos, los clérigos y el pueblo, pues estaban en completa ignorancia, teológicamente hablando, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué había que reformar? Las costumbres del pueblo cristiano, la vida pública y privada del clero y de la curia romana. Reformatio in capitat et membris, reformación en la cabeza de la iglesia, el papa, y en sus miembros. El clero, pues clero regular, clero diocesano o clero secular, y obviamente, pues los cristianos de a pie. El lastre de una iglesia feudal, el centralismo, el fiscalismo del papado, las costumbres del clero, conventos alejados, cura de almas abandonada. Recuerden, los jesuitas vamos a hablar de la cura de almas, ¿no? La cura de almas es precisamente el cuidado que se va a tener, pues, por las almas, ¿no? La cura de almas, ¿no? El cuidado que van a tener, ¿no es cierto? Entonces, todo eso va a ser, sigamos, por favor, la Reforma Católica entonces significó esto. Miren, yo les muestro esta lista de concilios. Ustedes saben que en la iglesia hemos tenido 21 concilios ecuménicos a lo largo de la iglesia. Y desde el concilio de Vienne, desde el concilio de Pisa, el concilio de Constanza, estos concilios se llamaba constantemente a la reforma. Miren, por ejemplo, este concilio de Constanza ya, Matías Rieder afirmaba, hasta las piedras se ven forzadas a gritar reforma. Es decir, se venía cosiendo, se venía tejiendo un movimiento reforma, necesitamos la reforma. Sigamos, por favor. Y aquí voy a hacer un breve, ¿qué son los concilios ecuménicos? Para los que ha habido unos concilios imperiales de la antigüedad, unos concilios medievales de la cristiandad y unos concilios de la Iglesia Católica Confesional de la época moderna. Sigamos, por favor.
En los concilios de la cristiandad, pues todos, Nicea, Constantinopla, Éfeso, Calcedonia, Constantinopla 3, Nicea, Constantinopla 4, pues en esos concilios se reúnen los obispos, ¿no es cierto? Se reúnen su clero, pues precisamente para reformar cosas, ¿no? Sigamos, por favor. Durante la época medieval, pues están todos estos, los concilios medievales de la cristiandad, que están, fíjense una cosa, aquí en estos concilios ya no aparece la iglesia, porque en el año de 1054 se había separado la iglesia de Oriente y se quedó la iglesia, pues Oriente y Occidente se separaron y quedó, pues obviamente, aquí en estos concilios medievales de la cristiandad solamente van a participar, pues van a ser en Occidente. Oriente quedó allá. Recuerden, el primer cisma o la primera ruptura que hay en el cristianismo católico fue en el año de 1054. Y luego, en el siglo XVI, la reforma de Martín Lutero. Sigamos, por favor. Ya voy. Trento, entonces, ¿Trento qué significa? Trento significa, por fin, o mejor, la iglesia entra a... ¿Qué es Trento? Trento es la posibilidad de reforma de la iglesia, desde el punto de vista doctrinal y desde el punto de vista disciplinar. Desde el punto de vista doctrinal es responder un poco a Martín Lutero diciendo los sacramentos de la iglesia son 7, la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, ¿no es cierto? La importancia del magisterio, obviamente de la Biblia, del texto sagrado por excelencia, pero la importancia de la patrística, la importancia de la patrología, la importancia del magisterio de la iglesia. Eso, desde el punto de vista disciplinar, se crean los seminarios. Los obispos tienen que visitar, es un deber de los obispos visitar las parroquias y atender a sus curas, la cura de almas, ¿no? Que empieza por los clérigos, ¿no es cierto? La escritura de catecismos, en donde se condensa la doctrina. Y de eso, pues van a participar los jesuitas en su primer... Recuerden que en Trento los jesuitas participaron como algunos, Salmerón y Laínez van a participar porque San Ignacio les va a decir eso. Bueno, sigamos y yo... a ver, yo quisiera como para abrir un poco el debate entre ustedes, estas han sido, digamos, como unos hitos que me interesa. A ver, antes de eso yo sí quisiera decir lo siguiente. San Ignacio o Ignacio de Loyola, en 1522, cuando está toda esta polémica por la posición crítica tanto de Erasmo de Rotterdam, que es católico, como Martín Lutero, que también es un monje agustino, San Ignacio está en ese proceso de conversión, en 1521. Y San Ignacio lo que tiene en mente es, pues cuando empieza la escritura de los ejercicios, cuando empieza su proceso de conversión, es ponerse al servicio, ir a Jerusalén. Luego de eso, ponerse en Jerusalén no se puede quedar, lo dice la autobiografía, y entonces regresa a Roma y pues obviamente hay un grupo de compañeros y se quieren poner al servicio del romano pontífice, ¿no es cierto? Entonces, lo que quieren San Ignacio o Ignacio de Loyola es precisamente un servicio a esa iglesia que les acabo de mencionar, una iglesia que está pasando por una crisis. Entonces, yo sí quisiera pues como terminar con eso. El siglo XVI es un siglo de cambios políticos, ya lo hemos visto. Es un cambio, es económico, sociales, culturales. Yo sí creo que con religiosos hay una ruptura en el cristianismo, con la figura de Martín Lutero, con la figura de Calvino, con la figura de Zwinglio, ¿no es cierto? San Ignacio y sus compañeros en sus ministerios
fueron influenciados por el humanismo en 3 dimensiones: la retórica, el arte de la oratoria y la persuasión. Yo sí creo que una vez que San Ignacio funda o Ignacio de Loyola funda la Compañía de Jesús en 1540, pues entonces empieza, pues, y lo vamos a mostrar en la fórmula del instituto, empieza pues esa ayuda a la iglesia. ¿En qué? En la evangelización. Ignacio y sus compañeros procuraron desde el discernimiento responder al contexto histórico. Si quiere, pasemos a la última y le muestro lo siguiente. Aquí hay esta fórmula que me parece extraordinaria. Es la fórmula del Instituto de 1540. Ustedes saben que en 1539 viene la reunión de los jesuitas, San Ignacio y los primeros compañeros, donde están las deliberaciones de 1539. Luego viene la fórmula del Instituto de 1540, que es con la que se funda la Compañía de Jesús, y luego la de 1550. Pero yo quiero hacer énfasis en lo siguiente. Lee. El número 1 de la fórmula del Instituto dice: cualesquiera que bajo el estandarte de la cruz pretenda militar como soldado de Dios en nuestra compañía, que deseamos se distinga con el nombre de Jesús, sirviendo solamente al Señor y al romano pontífice, su vicario en la tierra. Después del solemne voto de perpetua castidad, persuádase que es miembro de una compañía fundada principalmente, ojo, para aprovechar a las almas en la vida y la doctrina cristiana, para propagar la fe por medio de la pública predicación y el ministerio de la palabra de Dios, ejercicios espirituales y obras de caridad, y singularmente para instruir a los niños y a los rudos en las verdades del cristianismo, para consolar espiritualmente a los fieles oyendo sus confesiones. Fíjense que esa es, en la fórmula del instituto uno puede ver, pues, y esto lo han analizado muchísimas personas, pero en la fórmula del instituto nosotros podemos ver a lo que se van a dedicar los jesuitas. Y obviamente, fíjense, como decía Luis Fernando Granado la vez pasada, San Ignacio quiere, pues, que van a servirle a Dios nuestro Señor, a nuestro Señor Jesucristo y al romano pontífice. Es decir, se van a poner a disposición del romano pontífice con sus luces y sus sombras, pero le van, digamos, es una adhesión a esa iglesia, así sea casta et merectris, como diría San Agustín, pero ellos se van a poner a las órdenes. Pero ¿y qué van a hacer en esa iglesia? Se van a introducir en esa iglesia precisamente por los ejercicios espirituales, el ministerio de la palabra, la enseñanza a los niños y a los rudos. ¿Qué significaba eso? Pues fíjense que esto es de 1540. En 1545 se abre el Concilio de Trento y los jesuitas, pues, digamos, desde el Concilio de Trento van a apostarle ¿a qué? A la evangelización, en el ministerio de la palabra, de los ejercicios espirituales. Y luego van a empezar a abrir colegios en Europa, precisamente. Van a empezar a mandar misioneros, ¿no es cierto? Es decir, esa es la labor que van a desempeñar. Entonces, es en ese contexto en el que yo, pues yo dejaría, si quieres, démosle la última y yo dejaría, pues, para preguntas. Miren, esto me parece muy bello de la fórmula del instituto, que a nosotros nos mueve todavía la fórmula del instituto de 1540, porque son textos constitucionales de la Compañía de Jesús. Miren lo que dice: procuren todos tener siempre ante los ojos primero a Dios y después la naturaleza de este instituto. Ojo, que es un camino para llegar a Él. Es decir, este es un medio para llegar a Dios. Y propongan con todas sus fuerzas alcanzar este fin que Dios les propone, cada uno según la gracia que el Espíritu Santo le comunicare.
Por eso en la compañía yo me atrevo a hacer nosotros hay historiadores, hay filósofos, hay teólogos, hay médicos, hay misioneros, hay personas que se dedican toda la vida al cuidado, pues en los colegios, en la pastoral de los colegios. Es decir, tenemos un sinnúmero de jesuitas precisamente al servicio de Dios nuestro Señor, porque esto es un medio para ganar las almas para Dios. En otras, por eso me encanta lo que decía, ¿por qué hay un jesuita? Porque hay un jesuita en la Comisión de la Verdad. Pues, es un jesuita como el padre Pacho de Rú, que conoce muy bien lo que ha pasado en el conflicto armado en este país, y él está allí prestando su servicio. Hay jesuitas que nos la pasamos estudiando historia, metidos en los archivos. Allí estamos dando pues la mayor gloria de Dios. Encontramos en ese apostolado intelectual, encontramos a Dios cuando estamos enseñando a los estudiantes, cuando estamos enseñando, cuando dialogamos, cuando escribimos artículos. Están los misioneros que están trabajando con el SJR, están los misioneros y están los padres jesuitas que trabajan allá en Barranca Bermeja. Está la obra tan bella del colegio de la Compañía de Jesús en San Pedro Claver en Bucaramanga. Está la parroquia, porque hay un grupo de jesuitas allí, precisamente desde el punto de vista de la espiritualidad, de la pastoral, ¿no? Digamos, trabajando con los laicos y las laicas, con los colaboradores, pues con todos ustedes en esta región. Y voy a terminar. En manos del prepósito o prelado que hemos de elegir estará el señalar a cada uno su grado y el distribuir los oficios que debe ejercitar, para que se guarde el concierto necesario en toda comunidad bien formada. Este prepósito es el superior, con el consejo de sus compañeros, tendrá autoridad para establecer en congregación constituciones conducentes a la consecución del fin que nos hemos propuesto, siempre a mayoría de votos en la congregación. Este consejo o congregación se hará en las cosas más graves y perpetuas por la mayor parte de toda la compañía que el propósito podrá cómodamente convocar, y en las menores y en las transitorias por todos aquellos que estén presentes en el lugar donde reside nuestro propósito, en cuyas manos estará todo el derecho de mandar. Yo ahí también quisiera enfatizar esto. Yo estos días estoy, y voy a terminar ya con esto, estos días estoy leyendo un texto que me ha encantado, y es los jesuitas, desde el padre Pedro Arrupe, nuestro general, pasando por el padre Peter Hans Kolbenbach, hasta el padre Adolfo Nicolás. Y uno lo que ve en esos tres generales, es Gianni Labella, que escribió ese texto, Los jesuitas del Vaticano II hasta nuestros días, lo que uno ve es precisamente a estos jesuitas que nos han inspirado, a estos jesuitas que nos han, bueno, hasta el padre actual, hasta el padre general actual, que nos han inspirado precisamente a los jesuitas a dedicarnos, pues eso, a discernir en los distintos momentos históricos, ¿no? Y yo sí creo que estos momentos, lo decía el padre Luis Fernando Granados la semana pasada, tenemos unas prioridades apostólicas, la espiritualidad. Yo sí creo, y Julio, si estás acá escuchándome, te felicito por todo este trabajo de la espiritualidad que tú estás desarrollando en la compañía. La espiritualidad, hay que volver al discernimiento, hay que volver a estos documentos fundacionales, a las constituciones, a los ejercicios espirituales. Segundo, el apostolado con nuestros jóvenes, ¿no? Pues mostrarles en un mundo tan cambiante, en un mundo de la posmodernidad, pues a los jóvenes que hay que apostar por proyectos a largo plazo, ¿no? El trabajo con los vulnerables de esta sociedad, ¿no es cierto? Los anahuim, como dirían los teólogos, yo sí creo que es importante, y los jesuitas tienen enfocados todos sus recursos y todas sus obras con el SJR, en trabajos en donde otras órdenes religiosas pues no están presentes, allí los jesuitas estarán. Y finalmente con esto de las preferencias apostólicas de
mirar, tenemos que pensar un poco en esa dinámica que nos da el Papa Francisco sobre Laudato Si. Tenemos que construir y tenemos que forjar un mundo distinto. Yo dejo así, estos han sido unos hitos, entonces si hay preguntas, si les sé responder, con mucho gusto, y si no, pues las investigaré. Bueno, padre, esperemos un segundo. Vamos a ver si tenemos aquí unas preguntas. Si me permites, yo podría lanzar una pregunta mientras tú, Samuel, vas buscando otras preguntas en el chat. Adelante, padre. ¿Sí? Sí, perfecto, padre. Bien. Bueno, oiga, primero agradecerte, Jorge Enrique, por esta excelente presentación y por esta ubicación de contexto en el cual crece San Ignacio y concibe, sin duda por gracia de Dios, lo que es la espiritualidad ignaciana y la compañía de Jesús. Yo solo quisiera como hacerte esta pregunta y me gustaría mucho escuchar tu opinión al respecto. Es, por lo que tú has presentado, algo que influyó de manera importante en San Ignacio fue la Reforma, y si yo te entendí bien, toda su propuesta desde la espiritualidad y la compañía de Jesús fue contribuir a esa reforma al interior de la Iglesia. Hoy en día, pues tenemos un papa jesuita que muchos podemos entender como un reformador también en la Iglesia. La pregunta que yo te haría es, apelando a la espiritualidad nuestra ignaciana y teniendo en cuenta que muchos que nos están ahorita escuchando son laicos que están vinculados con nuestra parroquia, la pregunta es, ¿podríamos decir que algo característico de la espiritualidad ignaciana desde su nacimiento, y como lo vemos hoy con un papa que es un papa reformador y que es jesuita también, podemos decir que es algo distintivo de la espiritualidad ignaciana desde su origen y hasta el presente, el estar en un espíritu de reforma, reformando, buscando siempre esos nuevos caminos ante lo que vivimos y respondiendo así a los desafíos en que estamos, y de pronto no quedarnos en lo mismo de antes o, ¿por qué no?, tratando de recuperar o rehacer lo que en un momento se tuvo y que luego se perdió en su espíritu original, y que es bueno volver a retomar en un espíritu de cambio, algo muy propio de nuestra espiritualidad. ¿Podría ser eso? Sí, yo sí te podría decir, Misael, que y yo les recomendaría a ustedes, es un texto escrito por un laico. Él es alumno de la Universidad de Oxford en Inglaterra. Él publicó un libro que está en español, lo tradujeron, y se llama El Gran Reformador, el Papa Francisco, el Gran Reformador de la Iglesia. Se llama Austin Ivory. Nosotros lo invitamos acá, yo soy amigo de él. Y en ese texto, bueno, ese texto me parece importante. Y ahora el texto que te estoy diciendo de la vela, un italiano, no es escrito. Austin Ivory es un laico casado con su familia y es historiador y conoce muy bien la historia del Papa en Argentina y todo el movimiento que se dio allá en Argentina con el Papa, con el padre Bergoglio, luego el arzobispo y luego el Papa. Y el otro texto también es de un laico, es un historiador que se llama Los Jesuitas, del Vaticano II hasta nuestros días. Él no toca al padre Adolfo Nicolás, toca solo, perdón, hasta Adolfo Nicolás no toca o no trata mejor al padre Arturo Sosa. Entonces, mira, yo te lo digo, bueno, yo te lo voy a decir desde las lecturas que he hecho de estos dos textos, y ciertamente estos dos historiadores que no son jesuitas, son laicos, lo repito, coinciden en que con el padre Pedro Arrupe, el padre Pedro Arrupe quiere otra vez rescatar esa compañía, digamos, ese espíritu que vivieron San Ignacio y los primeros compañeros. Es decir, de apostarle al discernimiento, de apostarle a una espiritualidad encarnada
porque parece que eso con el tiempo se fue olvidando, ¿no es cierto?, en la compañía. Entonces, Arrupe es pues más contemporáneo. El padre Arrupe pues fue el general elegido en 1965, y él es el que lleva a la Compañía de Jesús a las misiones, es el que lleva a la Compañía de Jesús a trabajar con los más pobres y vulnerables de este mundo. Es el que inauguró pues el SJR, es el que invita a muchos jesuitas a que se vayan a las fronteras, ¿no? Y muchas veces pues eso ha sido pues cuestionado al interior de la Iglesia Católica y al exterior, ¿no? Cuando el jesuita se enfrenta a realidades de vanguardia, ¿no? Cuando se enfrenta a las ideologías, cuando se tiene que enfrentar con los distintos contextos, y eso pues ha dado un sinnúmero de profetas y ha dado un sinnúmero de mártires, ¿no? Entonces, ellos dos coinciden en que el padre Arrupe y el padre, pues luego el padre Kolbenbach siguen esa línea, lo mismo que el padre Adolfo Nicolás. Entonces yo sí te diría, mira, con ese movimiento que se da en la Compañía de Jesús después del Concilio Vaticano II, después de Medellín, después de Puebla, después de Santo Domingo, es ese, ¿sí? Digamos, que los jesuitas disciernan y desde la espiritualidad según los tiempos, lugares y personas, que sean precisamente la cura personalis, ¿no es cierto? Que se metan precisamente a reformar, ¿no? Y esa yo sí creo que es una característica pues desde Pedro Arrupe en adelante, ¿no? Volver otra vez a resignificar, y pues también lo dijo el Vaticano II, y recuerda que en el Vaticano II están presentes pues grandes teólogos como Karl Rahner, como el cardenal Bea, como estos teólogos que aportaron en el Concilio Vaticano II, ¿no? El diálogo interreligioso, el diálogo ecuménico, el irse a las fronteras, el diálogo, pues todo esto que vemos en el Papa Bergoglio, de diálogo con los judíos, interreligioso, de diálogo con los musulmanes, del ecumenismo entre los cristianos. Eso es fruto precisamente yo diría que es como la interiorización de esa experiencia, pues del discernimiento, de la interiorización de los escritos de la espiritualidad ignaciana, ¿no? Esa libertad, ¿no es cierto? Esa libertad que nos da la posibilidad pues de estar buscando la voluntad de Dios en todo momento, ¿no? Entonces yo sí diría, claro, tenemos unas herramientas y todos los laicos tenemos. Esta espiritualidad ignaciana es para los jesuitas y para los laicos, esto es universal. Y allí en el discernimiento, pues nosotros estamos llamados a buscar la voluntad de Dios. Y se abren estas perspectivas. Y yo sí creo, con todo el cariño y con todo el amor que le profeso a la Santa Madre Iglesia, ha habido, y en este tiempo, pues ustedes lo han escuchado del mismo Papa Francisco, ha habido hombres probos en la Iglesia católica y hombres y mujeres probos en la Iglesia católica. También pues ha habido sombras en la Iglesia, eso hay que reconocerlo. Y cuando el Papa dice, bueno, vamos a reestructurar primero esta curia en Roma, vamos a reformar, ¿no? El llamado a la reforma, ¿no? Y eso pues le ha causado, pues tú sabes, ¿no? Críticas al interior de la misma Iglesia, ¿no? Pues precisamente porque él ha sido en eso pues radical. Y eso está digamos, perdonen la expresión, en la genética de la Iglesia, la reforma. Aparecen hombres y mujeres en la Iglesia que piden reforma constantemente. La vida religiosa es eso, ¿no? Cuando la Iglesia el origen de la vida religiosa, cuando la Iglesia se decretó, el Imperio Romano, pues la Iglesia se hizo cristiana por decreto, surge la vida religiosa diciendo,
el famoso fugamundi, ¿no? Nos vamos digamos, como, este no es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y interpretaron su momento y entonces vuelven otra vez a las fuentes. Y es lo que pues, nos ha dicho el Concilio Vaticano II, hay que volver a las fuentes, hay que volver al evangelio, ¿no? Y es lo que dice el Papa Francisco todo el tiempo, volvamos al evangelio. Volvamos al Evangelio y desde el Evangelio discernamos los signos de los tiempos. Y todos los escritos que tiene el Papa Francisco, que es jesuita, es precisamente eso. Volvamos al Evangelio. No griten viva al Papa, griten viva Jesucristo. Es eso, ¿no? Volver al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Volver a las fuentes. Y volver a las fuentes es, vayamos a los ejercicios espirituales. Vayamos a las constituciones de la compañía, a los documentos de la compañía, a todo aquello que nos inspira como jesuitas a no quedarnos en un apostolado que nos puede dejar prácticamente inmóviles. No hay que salir, no hay que salir. Todo esto que nos dice el Papa todo el tiempo, salgamos a las fronteras, vayamos, ¿no? Que la iglesia sea esto, no un sitio vetusto, sino precisamente este hospital que ayuda a recomponer las almas, ¿no? Bueno, es un poco lo que yo te diría. Gracias, Jorge. ¿Me repites el nombre del segundo autor que mencionaste? Johnny Lavella. Ya te digo. Si quieres te lo mando. Estoy mirando aquí mi biblioteca. Lo tengo. Johnny Lavella. Ah, bueno. Sí. Bien, listo. Gracias. Entonces le voy a hacer de a tres preguntas. Inicialmente nos dice Esteban Nina, ¿cómo ve San Ignacio en su época el descubrimiento del Nuevo Mundo de las Américas y las poblaciones indígenas? Esa es una primera pregunta. Bien, entonces es del señor Esteban Nina, ¿cómo ve San Ignacio en su época el descubrimiento del Nuevo Mundo de las Américas y las poblaciones indígenas? Otra pregunta, Florentina González. En estos tiempos la Iglesia también está en crisis. ¿Qué podemos hacer frente a la poca credibilidad que se tiene frente a la Iglesia? Perdón, no escuché bien. Bien, la segunda pregunta, padre, la hace Florentina González. En este tiempo, la Iglesia también está en crisis. ¿Qué podemos hacer frente a la poca credibilidad que se tiene frente a la Iglesia? Sí. Y como tercera pregunta, con esta primera ronda, Yasmina Isabel nos pregunta, ¿qué piensa, padre, de la situación actual de la Iglesia por la crisis de la pandemia? Ok. Pues muchas gracias a Florentina, a Yasmín y Esteban por las preguntas. Miren, a ver, San Ignacio, bueno, Ignacio de Loyola, ya siendo general de la Compañía de Jesús, pues él le pide le pide a través de el rey de Portugal y el rey de la monarquía española enviar misioneros, ¿no es cierto? Y empieza pues esta labor tan bella de enviar misioneros jesuitas primero a la India y luego a la China. Ahí está pues un Francisco Javier, su amigo, el compañero de Jesús, pues está San Francisco Javier, está San Ignacio, y San Ignacio le pide a uno de los que funda la Orden de la Compañía de Jesús que se vaya, y él va a la India y él va pues luego a la China y luego Japón. Es el misionero, ¿no es cierto?, de Oriente. Y por otro lado están los misioneros que van desde la monarquía, que vienen a estos territorios que hoy son América, y precisamente toda esta labor pues que van a desarrollar. Aquí tenemos, ustedes saben eso, las famosas reducciones de los jesuitas en el Paraguay,
Aquí hubo un intento de reducciones en los llanos del Casanare. Los jesuitas van a estar presentes en el Nuevo Mundo, en la Nueva España, lo que hoy es México. Van a estar presentes en el Virreinato del Perú. Y allí, por ejemplo, una de las cosas que me llama mucho la atención de los estudios que he hecho es la labor, una condición sine qua non para ir a la misión, Esteban, era que los jesuitas tenían que ser políglotas, es decir, tenían que saber la lengua de los indígenas para poderse comunicar. Y en eso la Compañía de Jesús, pues con el espíritu de discernimiento y con el espíritu de las constituciones y con el espíritu de los ejercicios espirituales, pues pues es una labor de protección del indígena, porque los misioneros pueden hablar de tú a tú con los indígenas porque saben la lengua. Hubo escuelas de lengua anáhuac en México, en quechua, en quechua, aymara. Aquí en Colombia, pues tenemos aquí en la Javeriana, pues en la época de la monarquía española, en 1620, se dan cátedras de lengua chibcha. Los jesuitas escriben gramáticas, aprenden las lenguas de los indígenas precisamente para poderlos, pues, proteger. Y una de las cosas, pues eso es una larga historia, y es la defensa que van a hacer los jesuitas por aquello de inculturarse, de respetar la cultura de los indígenas, de hablar de intercambio de saberes sin imponer, pues eso va a estar muy presente en la Compañía de Jesús. Entonces eso es lo que te diría yo por ahí, ¿no? Luego, a Florentina, mira, yo sí te digo una cosa, Florentina, en la iglesia sí, pues ahí sí, hay una credibilidad. Pues yo sí te digo, mira, yo he tenido la posibilidad, y me imagino, he tenido la posibilidad pues de observar esto desde el punto de vista histórico, y yo sí digo que a veces es más, hay hombres y mujeres de iglesia, pues porque la iglesia somos, pues acuérdate, los obispos, los presbíteros y los diáconos y pues está el pueblo de Dios, los laicos, ¿no es cierto? Eso es la iglesia. Y yo sí te diría que haya habido un poco de cuestionamiento frente a su clero, pues sí, pues ha habido, pero igual también tengo que decir, pues que la gran mayoría, ¿no? De gente, obispos, presbíteros, diáconos, religiosas trabajando. Mira la labor, yo cada vez que pienso en eso, la labor que desempeñan muchos religiosos, muchas religiosas, en lugares donde, como decía el padre Luis Fernando Gómez, Luis Fernando Granado la vez pasada, pues no, donde no hacen presencia, allí están, ¿no? Entonces yo sí te diría, claro, creo pues que es momento, pues y en eso el Papa Benedicto y el Papa Francisco, pues han tratado pues desde el punto de vista disciplinario, meter en cintura a aquellas personas que no debían haber estado en la iglesia y que han dado un mal testimonio. Pero también te digo, hay muchos hombres, mujeres, dando muy buen testimonio de la iglesia. Entonces, no nos podemos tampoco quedar, sí, en la historia de la iglesia siempre ha habido eso, muchas luces, también desafortunadamente ha habido sombras. Pero fíjate, nos pasa a todos, te pasa pues en mí hay muchas luces, también hay sombras, y cuando uno tiene claro esas sombras, pues uno, pues con la ayuda de Dios y con la ayuda de directores espirituales y con la ayuda, pues uno las trabaja precisamente para que no se noten esas sombras y se noten más las luces que hay en nosotros. Entonces yo sí te diría, eso hay que mirarlo pues eso también, hay que reconocer que ha habido dificultades y que ha habido sombras, o también hay que decir, hay muchos hombres y mujeres, probos y probas, trabajando por el reino de Dios. Esa sería mi respuesta, Florentina. Pues frente a la situación actual con esta cuestión de pandemia,
pues yo sí te diría, pues ahí creo que y ustedes lo han escuchado, ¿no? Yo hoy escuché una conferencia del doctor Fauci. El doctor Fauci es uno de los estudió epidemiología y él sabe, pues hablando del coronavirus hoy, él decía, pues nos cabe también, pues tenemos que protegernos, tenemos que, pues, esto que nos llaman del distanciamiento social, de llevar máscara, pues hoy en día, pues yo no sé si tú lo ves por allí, digamos, los templos, sitios cerrados donde no hay ventilación, pues es un problema, digamos, para poder celebrar la Eucaristía, ¿no es cierto? Entonces yo sí te diría, fíjate, yo llegué la semana pasada, no, el 4 de julio llegué a Estados Unidos y allí yo vi la labor de párrocos, así pues un poco como usted lo vienen haciendo, de las parroquias por Zoom, siempre acompañando a sus feligreses, ¿no es cierto? A través de la misa por estos medios. Yo vi una labor, pues te lo digo desde los enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio que estuve allá en Estados Unidos, en Washington, pues veía obispos, sacerdotes, religiosas utilizando estos medios porque precisamente estamos viviendo una pandemia y esa pandemia, pues no podemos estar congregados porque pues ha ido aumentando el número de casos, ¿no? Pero lo que te quiero decir entonces es que los obispos, los sacerdotes acompañando a sus feligreses desde sus parroquias, pues acompañándolos desde el punto de vista de la celebración de la Eucaristía, no recibiendo pues a nuestro Señor presente en la Eucaristía, pero eso eh, pues dando mucho ánimo, invitando, pues de eso he sido pues como testigo, ¿no? En este tiempo, ¿no? Lo he visto también aquí con mis hermanos de la Javeriana a través de la misa por televisión, de todos estos medios electrónicos que se nos ponen para que precisamente podamos acompañar al pueblo de Dios, ¿no es cierto? Sentir como esa cercanía de sus pastores. Yo he visto pues una labor también ahí titánica y pues lo que nos corresponde y por eso yo comenzaba al comienzo pues es poner en oración a tantos hombres y mujeres laicos que día a día entregan. Miren, pues tengo una hermanita, mi hermana vive en Miami, ella trabaja en el Jackson Memorial Hospital y ella precisamente, ella es enfermera de la Javeriana y ella me dice, pues, pues son todos unos héroes, esos médicos, esas enfermeras, pues ayudando a sanar a estos, dedicándoseles 24 horas a todas las personas que llegan pues contaminados con el COVID, ¿no es cierto? Entonces, y lo podemos decir aquí, ¿no? Yo creo que pues tenemos nosotros que cuidar nuestro ambiente y ciertamente pues para evitar que se propague esta pandemia, ¿no? Como se ha ido aumentando. Yo creo que pues ahí estamos llamados a vivir la responsabilidad. No estamos en tiempos normales. Recuerden ustedes que la famosa fiebre española, la denominada así fiebre española, causó 30 millones de muertos entre 1918 y 19, ¿no? En 2 años. Hoy, pues, pues, la medicina está pues, mucho más avanzada. En este momento llevamos en el mundo 500, más o menos 550.000 muertes ¿es? En el mundo. Entonces, yo sí diría, estamos en un momento en donde pues tenemos que cuidarnos, tenemos que proteger a nuestras personas mayores, a los jóvenes, a los niños. Entonces esa sería como mi respuesta, Yasmín. Muy bien, padre. Aquí le tengo otro grupo de 3 preguntas. Nos pregunta Albalú Rojas.
¿qué de la época en que creció Ignacio de Loyola se conserva en el carisma de los jesuitas actuales? Esa es una pregunta. ¿Qué, perdón? ¿Qué de la época en la que creció Ignacio de Loyola se conserva en el carisma de los jesuitas actuales? Esa sería la pregunta. Tenemos otra pregunta de Karen Cárcamo. Nos pregunta Karen, según su opinión, ¿qué retos tenemos los cristianos en este tiempo para ser agentes de cambio profundos en nuestra historia? Sí. Y como tercera pregunta, nos dice Andrea Martínez. La pregunta va al final, pero primero nos la contextualiza. Quisiera retomar la pregunta que hice el martes pasado frente al rol de la mujer para Ignacio y la espiritualidad ignaciana. En la época de San Ignacio, la situación de marginación era más fuerte. Actualmente, podría pensarse en que las mujeres hagan en algún momento parte de la compañía en línea con esta tendencia reformadora desde siempre de los jesuitas. Bueno, yo les agradezco a Alba Luz la pregunta. Alba, yo sí te digo, el legado de nuestro padre fundador, que es San Ignacio de Loyola, pues están los ejercicios espirituales. Yo creo que en nuestras parroquias, en nuestras obras, en los colegios, en la universidad, pues nosotros promovemos los ejercicios espirituales. Y recuerda que los ejercicios espirituales, precisamente en el principio y fundamento, en el número 23 de los ejercicios espirituales, el hombre y la mujer han sido creados para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, y mediante esto, pues, salvar su ánima, dice el texto. Es decir, estamos llamados nosotros yo sí creo que el principal legado son los ejercicios espirituales que nos ayudan a ordenar nuestras afecciones desordenadas, nos ayudan a quitar nuestras sombras, digamos, precisamente para ordenarlas al servicio de Dios nuestro Señor. Otro elemento muy importante que supongo ustedes lo han aprendido muchísimo de los padres de Misael y de Quique y de todo el grupo de padres que trabajan en la parroquia, es el discernimiento. Tenemos que discernir cuando una emoción proviene del buen espíritu o del mal espíritu. Por eso nosotros todas las noches y todos los días, al mediodía, hacemos examen de conciencia. Sí, ¿cómo ha estado Dios presente en mi vida? ¿No es cierto? Eso es discernir, ¿no? Y en la noche volvemos, ¿cómo Dios ha estado presente? Si no ha estado presente, pues obviamente tengo que estar, ¿cómo ha estado Dios presente? Y si no ha estado presente, pues tengo que ordenar mis afecciones. Y eso son, pues, el carisma que sigue vigente en nosotros, ¿no? Es decir, que tú en este contexto de pandemia, en este contexto de desazón quizás que vivían muchas personas, hay personas que han perdido el empleo, hay personas, etcétera, pues toda esta situación que genera pues una situación como esta, ¿no? Yo creo que allí estamos llamados a discernir y a apostar a dar lo mejor de nosotros mismos, ¿no? Entonces ¿qué queda del carisma? Pues nada menos que los ejercicios espirituales, el discernimiento, la cura personales, ¿no? Los jesuitas acompañamos a discernir, acompañamos en los ejercicios, acompañamos a nuestros estudiantes. Todo eso está presente del carisma ignaciano, ¿no es cierto? Y Karen nos pregunta, los agentes de cambio profundo, ¿no es cierto? Sí, sí. ¿Le repito la pregunta, padre? Sí, hazme el favor. Sí, dice, según su opinión, ¿qué retos tenemos los cristianos en este tiempo para ser agentes de cambios profundos en nuestra historia? Yo sí te diría una cosa, así como Ignacio y sus compañeros, en un momento de crisis de la iglesia, en un momento cultural cambiante, en un momento
pues en donde nace la modernidad. Ustedes saben, y se me olvidaba, los jesuitas, eh, eh, en ese contexto, pues van a ser muy creativos, van a empezar a fundar colegios y en los colegios van a empezar a escribir catecismos de la doctrina cristiana, se van a ir a las misiones, van a responder en su momento a las realidades sociales. Entonces yo sí te diría, mira, con esas herramientas que nosotros tenemos, los jesuitas y ustedes laicos y laicas, de los ejercicios espirituales, del discernimiento, de la cura personales, estamos llamados a mirar un poco desde la perspectiva del Concilio Vaticano II, mirar los signos de los tiempos, ¿no? Mirar este tiempo con sus alegrías, con sus tristezas, ¿no? Y discernir, bueno, ¿a qué me está llamando a Dios allí en este contexto? A mí. Cuando me confronto con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y cuando me confronto con la realidad, esa realidad que me dice, ese texto evangélico que me dice, ¿a qué me llama en este contexto? Y yo sí creo que allí vamos discernimiento, vamos haciendo discernimiento. Entonces, en ese sentido, yo sí te digo que, y es lo que nos está diciendo el Padre General, ¿no? En estos momentos, ¿no? Volvamos a la espiritualidad. Y ir a la espiritualidad, pero no es una espiritualidad desencarnada, no, es una espiritualidad encarnada. En este contexto, en el contexto de Bucaramanga, 2020, en el contexto de Bogotá o en el contexto donde yo esté viviendo. Y allí, delante de nuestro Señor Jesucristo, yo me pregunto, bueno, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho por Cristo? ¿Qué hago por Cristo? ¿Y qué debo hacer por Cristo? Es la pregunta fundamental. Y desde allí, pues con estas herramientas que le decía a Alba, pues nosotros podemos trabajar, ¿verdad? A ver, el papel de las mujeres, bueno, San Ignacio, en la autobiografía, yo te invitaría, Andrea Martínez, en la autobiografía San Ignacio pues acompañó a muchos, a Isabel Roser, por ejemplo, en Barcelona, y fueron muchas las mujeres las que le pidieron que le enseñara, así como compartía él con San Francisco Javier, con Fabro, con Laínez, los primeros compañeros, la espiritualidad. Hubo mujeres, ¿no? que le pidieron, ¿no? Que incluso hubo mujeres que querían fundar una orden religiosa que tuviera el mismo pues, carisma, ¿no? Algunas se denominaron las jesuitinas, ¿no? Pero ese proyecto no se llevó a cabo, ¿no? Y obviamente a partir de allí, pues muchas mujeres religiosas que tienen el carisma ignaciano, las hermanas del Sacred Care, del Sagrado Corazón. Yo soy muy amigo de unas hermanas, las hijas del Corazón de María, que son de profunda espiritualidad ignaciana, las hermanas de la Compañía de María, que pues tienen el carisma ignaciano, son religiosas, trabajando en los colegios, trabajando en misiones, en fin, digamos que esta rama femenina de la espiritualidad ignaciana pues está presente en la iglesia, ¿no? Pues yo te diría una vinculación con la iglesia y con la compañía. Yo te diría que a través de las congregaciones marianas o a través de las comunidades de vida cristiana, en donde conozco y creo que en Bucaramanga hay comunidades de vida cristiana y congregación mariana, en donde pues el profundo respeto que nosotros tenemos al apostolado que las mujeres hacen en la iglesia, ¿no es cierto? Y que precisamente una de las cosas que me parece importante de este Papa es que en muchas de estas oficinas, como parte de su reforma ya en la curia romana, es que esté presente las mujeres, ¿no? Pues ustedes las mujeres que son pues ese complemento para nosotros y que son ciertamente
tan importantes, pues detrás de nosotros pues está nuestra mamá y nuestras hermanas y ciertamente yo te respondería desde esa perspectiva. Yo no sé si te contesto, pero creo que ese sería como mi respuesta en este momento, ¿verdad? Bueno, padre, muchísimas gracias. Ya pues más o menos las preguntas que nos quedaban son referentes como a los mismos temas. Entonces, pues en este momento ya podemos dar nosotros por terminada la conferencia y las preguntas. Le dejo la palabra un momento al padre Misael. Jorge Enrique, agradecerte por tu disposición. Gracias por aceptar esta invitación, enriquecernos con este tema que es muy importante y por las preguntas que han surgido. Veo que ha habido un interés por una aplicación directa en el mundo contemporáneo, respondiendo al espíritu en el cual se gestó no solamente San Ignacio, sino también nuestra espiritualidad y la compañía de Jesús. Te doy gracias por darnos este espacio de enriquecimiento ignaciano para nosotros y esperamos poder contar contigo en otros momentos y poder beber de tu sapiencia y de tu testimonio sacerdotal y de tu espiritualidad también, que nos ayuda mucho. Muy invitados todos a que nos acompañen en 8 días en la siguiente conferencia que va en línea a lo que queremos trabajar. Ya hace 8 días hablamos sobre la espiritualidad ignaciana como una espiritualidad para tiempos de crisis. Ya hoy Jorge nos ha presentado muy bellamente todo el tema de Ignacio Loyola y su época y lo que nos enseña para nosotros hoy. En 8 días vamos a un tema que va muy en línea con estos dos y es el tema del principio y fundamento en la espiritualidad ignaciana. Y el conferencista, que él mismo me ha dicho que no va a ser una conferencia, sino va a ser toda una didáctica, toda una pedagogía, el padre Julio Jiménez, que es muy conocido y muy querido para todos nosotros. Yo sé que nos vas a ayudar mucho, Julio, en esta reflexión. Te muy invitados a que se unan con nosotros de hoy en 8 días a la misma hora, 7 de la noche. Y un agradecimiento a todo el equipo de gestión y administración de la parroquia que ha hecho posible que tengamos esta emisión y todo lo que vendrá después en la replicación de la conferencia que Jorge tú nos diste a los grupos que integran la misma parroquia del Sagrado Corazón de Jesús. Entonces a todos ustedes unas muy buenas noches y gracias de verdad por acompañarnos en esta noche. Muchas gracias, Dios los bendiga. Jorge, muchas gracias, muy iluminador, muy bien, felicitaciones. Chao. Gracias, Luis Fernando. Gracias, Misael. Bueno, muchas gracias, Jorge. Sigan cuidando su entorno. Bueno, Hasta muy bien. luego, Samuel. Muchas gracias por todo. Hasta luego. Bueno, buenas noches a todos ustedes. Gracias. Buenas noches. Chao. Gracias. Hasta Bueno, luego. gracias, Jorge.